La historia comienza cuando Toya Senji se lleva al límite, listo para acabar con todo con tal de obtener algún talento. Sonríe como un loco mientras se lleva un cuchillo al cuello. Unos días atrás en la escuela, todos hablan de rumores sobre un tipo con pétalos de flor que se ha vuelto viral cerca de una tienda. Algunos estudiantes juran haberlo visto, mientras otros se niegan a creerlo. Empiezan a sospechar que esta figura misteriosa podría ser un asesino en serie. Sin embargo, Toya intenta concentrarse en sus estudios mientras toda esta charla constante lo distrae una y otra vez. Justo entonces, comienza la primera clase y el profesor anuncia que se une una nueva estudiante. Llama a Heido Buffett para que entre y se presente, pero la chica lo ignora por completo y camina directo al asiento de Toya. Se presenta directamente a él y se sienta a su lado mientras el chico no muestra interés. Mientras Toya va a la escuela de refuerzo esa noche, la chica aparece de repente y salta justo delante de él. El chico pregunta cómo lo conoce, pero en lugar de responder normalmente, Aito le agarra las mejillas y discute que no parece un empollón por lo que oyó. Toyo la ignora de nuevo y dice que se le hace tarde antes de irse. Al irse, Heito empieza a hablar con alguien llamada Newman y le dice que el chico es definitivamente la persona correcta y se parece mucho a alguien que conocen. Mientras tanto, en otro lugar, el tipo de los pétalos, cuyo nombre es Fish, tortura a una mujer antes de finalmente asesinarla. Más tarde esa noche, Toya revisa los resultados de su examen de prueba y se decepciona por lo que ve. Tiene un vago recuerdo de algo que no puede recordar del todo y empieza a desear cualquier tipo de talento que pudiera obtener. Por alguna razón, no puede aceptar la idea de vivir como una persona ordinaria como todos los demás. Extiende su mano hacia la luna, esperando de alguna manera ser más útil. Mientras tanto, la policía llega a la ubicación del asesino en serie tras recibir una llamada sobre alguien gritando en la zona, pero como no encuentran nada al principio, empiezan a pensar que podría haber sido una llamada de broma. Justo entonces, ven a un hombre agachado en el suelo y se acercan a comprobarlo. Fish les dice que se vayan mientras él sigue bebiendo la sangre de la mujer que ya ha matado. Uno de los oficiales levanta su arma, pero ya es demasiado tarde. Cerca, Toya percibe un olor extraño y al mirar alrededor, ve a los dos oficiales tirados muertos en el suelo. Luego nota al asesino en serie, el tipo de los pétalos, hablando en voz alta de lo afortunado que es de tener su talento. En lugar de entrar en pánico, Toya aprieta los dientes y sigue pensando por qué es el único que se queda fuera y no tiene talento. Aito aparece por detrás y le pregunta si siente celos al ver un talento justo delante de él. Llama a Fish por su nombre y comenta lo mucho que parece estar disfrutando. Fish le dice que está agradecido de que ella le haya dado este talento y, como forma de devolver el favor, quiere cocinarlos en una deliciosa comida. Carga contra ellos con un cuchillo de carnicero, pero la chica se teletransporta instantáneamente a poca distancia, llevándose a Toya con ella. Luego empieza a hablar con Newman y le da las gracias, diciendo que su predicción sobre cómo se desarrollaría esto fue correcta. Toya pregunta quién es Newman y, en respuesta, ella le coloca un dispositivo en el pecho. Continúa hablando de un objeto que puede restaurar los talentos de una persona de su vida pasada y le pregunta si lo usaría si tuviera la oportunidad. Justo después, saca una pequeña daga y se corta la garganta mientras murmura rama de la reencarnación. Toya se preocupa y se levanta rápidamente para salvarla. Los pétalos empiezan a salir de la garganta de Heito mientras invoca dos espadas llamadas Harasoji y Kubikari, transformándose en un atuendo impresionante. Fish corre inmediatamente tras ella para intentar acabar con ella, pero ella detiene su ataque y se pavonea declarando su nombre de su vida anterior como Musashi Haranobu Miyamoto. Toya, completamente confundido, observa cómo Newman explica que las personas pueden recuperar talentos de sus vidas pasadas usando la rama de la reencarnación, y a quienes logran tener éxito se les conoce como retornados. Mientras tanto, Hito está completamente enfrascada en una pelea de espadas con el villano Fish, y parece estar disfrutando mientras lucha, obligándolo a la defensiva, y cuando Fish le lanza un árbol, ella lo corta sin esfuerzo con sus espadas. Toya le pregunta a Newman sobre los pétalos que salen, y ella le dice que estos pétalos son prueba de que una persona ha recuperado con éxito el talento de su vida anterior. De vuelta en la pelea, Fish empieza a lanzar macetas a Heito, pero lo que sea que le arroje se parte sin esfuerzo por sus espadas.
Newman procede a explicar las facciones entre las personas que han ganado poder. Dice que por un lado están las personas buenas, pero por otro lado están los asesinos y criminales como Fish que dañan a la humanidad sin piedad y sin ninguna preocupación. Estos criminales se llaman firmantes y desafortunadamente la naturaleza no discrimina entre ellos y los grandes retornados, ya que ambos tipos reencarnan de la misma manera. Newman advierte a Toya que hay un riesgo del 50% de que si intenta reencarnar podría morir en el proceso o no obtener ningún talento, dejándolo completamente ordinario a pesar de todo el esfuerzo. Argumenta que sabe que es mucho para asimilar y que podría dudar, pero Toya simplemente sonríe como un loco ante sus amenazas vacías. En cambio, está emocionado de tener la oportunidad de obtener un talento. De vuelta en la pelea, Fish se burla de Heito por no cumplir sus expectativas, lo que la pone seria. Desata su movimiento especial llamado el cadáver de 8 cabezas. Al principio, Fish cree que ha logrado parar su ataque, pero desafortunadamente para él, el movimiento tiene 7 golpes más, y termina siendo cortado en múltiples pedazos. Kato informa a Newman que ha completado su misión y se entera de que Toya ya ha ido a probar suerte. Mientras tanto, la historia regresa al presente, donde los pétalos comienzan a emerger del cuello de Toya. Experimenta una pesadilla en la que persigue a su hermano Saya, gritándole que vaya más despacio. A la mañana siguiente lo despierta Aito, quien le trae la buena noticia de que se ha convertido en un retornador como ella. Los dos caminan hacia un parque, donde Toya saca a relucir una trágica historia de su pasado. Tenía un hermano mayor llamado Seiya, que era un prodigio en todo lo que se podía pensar. Debido a él, Toya terminó en una situación en la que se depositaron enormes expectativas en él, pero no logró cumplirlas y resultó ser un patético perdedor. Mientras su hermano ganaba medallas y todo, él era constantemente ridiculizado y tratado como un mocoso incompetente. Continúa revelando que, desafortunadamente, Saya murió a una edad temprana, de alguna manera, y como cualquiera esperaría, Toya fue culpado por ello y finalmente expulsado de su casa. Esta historia ayuda claramente a Heito a entender por qué el chico estaba tan desesperado por obtener algún tipo de talento, ya que quería demostrar su valía a todos y obtener alguna forma de venganza por cómo sus padres lo habían tratado. Heito lleva entonces al chico a conocer a Newman, que es una chica con un cuerno saliendo de su cabeza. Heito le pregunta por dónde están los demás y se entera de que todos están en sus misiones. Lidiando con retornados malvados, Newman se lo explica de forma sencilla a Toya y le dice que se les conoce como el Bosque de los Grandes y su objetivo principal es eliminar a personas malvadas como Fish. Le dice que debe tratar esta reencarnación como un regalo del cielo y usarla para el mejoramiento de la humanidad. Luego les asigna a ambos una misión para lidiar con un pecador llamado Vladi III. Sin embargo, en lugar de simplemente tener la tarea de acabar con él, Newman les instruye que mantengan la batalla el mayor tiempo posible porque quiere observar algo específico. Para estar del lado seguro, advierte que después de los 10 minutos deberían acabar con el enemigo, ya que si la pelea continúa más tiempo, él podría descubrir una forma de contrarrestar sus talentos. También menciona que su misión está programada para 2 días después porque tiene otros asuntos que quiere resolver de antemano. Un poco más tarde, Toya ve a una chica persiguiendo a un ladrón que le había arrebatado su bolso y decide probar sus poderes. Al actuar, su talento se revela como la llamativa mano derecha del ladrón, lo que le permite interceptar y recuperar los objetos robados antes de que la chica lo alcance. Le devuelve todo y la tranquiliza diciendo que no hay nada de qué preocuparse. Por un breve momento, la chica se siente aliviada, pero luego se da cuenta de que su bolso de diseñador era el artículo más caro, en lugar de su contenido. Inmediatamente reanuda la persecución del ladrón. Newman le explica a Toya que sus poderes son difíciles de usar, ya que tiene que estar a un rango de 70 centímetros para robar algo, lo que hace que su potencial ofensivo sea bastante limitado. Toya rápidamente encuentra una aplicación perfecta de su habilidad y decide apuntar a la sangre del ladrón, haciéndolo desmayarse con una severa anemia por pérdida de sangre. Han pasado 2 días, y el dúo finalmente llega a la ubicación para cazar a Vlad III. Tan pronto como llegan, Vlad se burla de Heito por venir solo, quejándose de que odia que se lo tomen a la ligera y tratando la pelea como si fuera una broma. Inmediatamente desata su movimiento, haciendo brotar espinas metálicas por todas partes, y Heito responde con su propia técnica. Sin embargo, pronto se encuentra a la defensiva, ya que la velocidad y precisión de Vlad hacen casi imposible acercarse. Heito confiesa a Newman que, por lo que parece, en lugar de solo ganar tiempo, ni siquiera ve cómo podría acercarse al pecador sin arriesgar su vida.
Newman le dice con calma que sea paciente, explicando que está analizando la situación para encontrar la apertura perfecta. Advierte a Heito que no se acerque todavía, porque en el momento en que lo haga, está obligada a perder la cabeza. Enfatiza esperar la oportunidad adecuada, pero Heito se vuelve un poco engreída y sonríe, planeando tomar la ofensiva a pesar de la advertencia. Newman habla inmediatamente con Toya y le dice que se prepare, sospechando que el orgullo de espadachín de Heito podría forzar el peligro. Tal como sospechaba, Heito cae en la trampa de Vlad y termina gravemente herida. Newman le ordena a Toya que se retire, diciendo que la misión ha fracasado, pero él se niega a irse sin intentarlo. Toya se pone detrás de Vlad, donde hay una pared, y logra robar algo de su interior, probablemente rozando el corazón del hombre por un margen estrecho. Vlad entra en pánico, argumentando que debería haber habido una pared sólida detrás de él, y se derrumba. Sin embargo, se levanta rápidamente y afirma que el chico debe ser un principiante ya que perdió la oportunidad perfecta. Se prepara para atacar a Toya, pero de repente un intenso aura negra los rodea a todos. Parece provenir del jefe del pecador, quien ordena a Vlad que se retire. Vlad intenta resistir, insistiendo en que puede ganar, pero la amenaza no le deja otra opción. Antes de que el aura se desvanezca, la voz comenta que Toya se ve muy familiar, pareciéndose a alguien. La misión se completa y se instruye al dúo a regresar. Algunos días después, Toya se encuentra de nuevo con Vlad III, quien ha regresado para reclamar lo que Toya le robó. Resulta que lo que Toya tomó fue en realidad el talento de Vlad, y ahora Vlad lo quiere de vuelta. Toya sonríe y se burla del hombre mayor, preguntando qué vergüenza será cuando tenga que decirle a alguien que su talento fue robado. Vlad está de acuerdo, admitiendo que sería una desgracia incluso mencionarlo. Toya despierta rápidamente su talento, y esta vez su reencarnación es diferente porque también ha absorbido el poder de Vlad. Activa su habilidad llamada el botín del ladrón, accediendo directamente a la fuerza de Vlad, y lo derrota fácilmente usando el propio talento de Vlad, el señor empalador. Toya le dice al difunto Vlad que esté agradecido de que su poder haya caído en manos capaces. Toya se ha vuelto loco, riendo como un maníaco ya que todo lo que desea es más y más poder, dejando muy atrás a su hermano Seiya. Mientras tanto, de vuelta en el cuartel general, Newman mira un retrato familiar y recuerda a Seiya preguntándole si podía ver todo esto. Aparentemente, todo va según su plan. Al día siguiente, Toya ya está despierto incluso antes de que Newman lo llame por la mañana. Newman señala cómo este nerd ha estado trabajando hasta tarde, incluso después de obtener un talento. Pero a Toya no le importa y va directo al grano. Se prepara y pregunta por su próxima misión sin perder tiempo. Newman explica que hoy tendrá que lidiar con un retornador malvado. Pero antes de eso, le dice que visite a Haido y la traiga. Cuando Toya llega a su casa, encuentra a Haido durmiendo plácidamente sin preocupaciones. Newman le grita inmediatamente que se despierte, pero la chica explica casualmente que había estado entrenando duro hasta el amanecer, por eso todavía está dormida. Eito intenta bromear, pero Newman la interrumpe y le dice que deje de perder el tiempo y se prepare para la misión. Esta vez, están asignados para lidiar con un payaso asesino que tiene un talento llamado Gacy. Aparentemente, este payaso ataca a niños pequeños y los asesina, por eso es necesario eliminarlo. Cuando el dúo llega al lugar, Newman los guía con cuidado y los ayuda a evitar una trampa diciéndoles que salten en direcciones opuestas en el último segundo. El payaso, cuyo nombre es John, les da una cálida bienvenida a su circo de asesinatos. Los estudia a ambos y dice con confianza que los despertadores de corto alcance no serán un problema para él mientras mantenga su distancia. John luego se burla de ellos, llamándolos idiotas por caer directamente en su trampa sin pensar. Eito activa rápidamente sus pétalos de reencarnación, y mientras el payaso John todavía está ocupado diciendo tonterías, ella lo corta instantáneamente sin siquiera dejarlo terminar su largo y aburrido discurso. Newman se queja con Eito por actuar demasiado rápido por su cuenta, ya que esta pelea se suponía que era una sesión de entrenamiento para Toya. Eito entonces se da cuenta de que se pasó un poco y se disculpa ligeramente sin tomárselo demasiado en serio. Mientras tanto, una cierta agencia que había estado observando a John en silencio, ahora dirige su atención hacia el dúo. Por su conversación queda claro que están en una misión para eliminar a todos los despertadores, independientemente de si son buenos o malos. Más tarde ese día, casi todo el bosque de los grandes persigue a otro despertador malvado llamado Edward. Ato sigue lentamente el rastro mientras Edward se da la vuelta de repente y nota un montón de manzanas cayendo desde arriba. Al momento siguiente, es lanzado al suelo por un repentino ataque de gravedad que lo inmoviliza. Lucha contra él,
y de alguna manera logra liberarse antes de huir de nuevo mientras la persecución continúa. Esta habilidad de gravedad pertenece al tipo con cabeza de manzana llamado Newton, que parece disfrutar de la persecución. Junto a él está otra despertadora llamada Ayn, que tiene el talento de transferencia espacial, y ella le dice que deje de presumir mientras se queja de que esta es exactamente la razón por la que odia a los hombres. Ayn inmediatamente se teletransporta hacia el tipo que persiguen y regresa con su brazo en la mano. Newton le pregunta si disfruta viendo a otros sufrir, y se pregunta por qué eligió no tomar la cabeza en su lugar. La mujer responde con calma que dar el golpe final es deber de un soldado, y que ese tipo de papel no le sienta bien. Justo entonces, otro de sus aliados apunta su rifle al retornado malvado y le ordena que se rinda. El retornado malvado rápidamente encuentra una abertura y contraataca, sacándole los ojos al hombre en un instante. Sin embargo, justo cuando piensa que ha ganado y ahora tiene una oportunidad de escapar, de repente recibe un disparo en la parte inferior de su pulmón derecho. Resulta que el pistolero Hiroshi Funisaka tiene el talento del soldado inmortal, lo que deja claro que el retornador malvado calculó completamente mal la situación. Mientras tanto, múltiples copias de otro retornador llamado Dreus aparecen y comienzan a rodear al enemigo por todos lados. Dreus posee un talento llamado replicador, lo que explica por qué hay tantos de él presentes a la vez. Después de ver a casi todo el bosque de los grandes frente a él, el retornado malvado finalmente pierde la esperanza y se rinde. Hiroshi le dispara sin dudarlo, y después de terminar la misión, los retornadores regresan a su base. Allí son elogiados por Newman por su excelente trabajo, mientras ella recibe la rama recuperada. En la base, el esquelético Hiroshi es abrazado repentinamente por una retornadora curandera llamada Nightingale. Ella lo lame casualmente, y eso solo es suficiente para curar sus heridas y restaurar su carne. Nightingale luego le dice que tenga más cuidado, incluso si tiene un cuerpo inmortal. Mientras tanto, el tipo con cabeza de manzana observa esto y desearía poder cambiar de lugar con Hiroshi para poder recibir el mismo tipo de tratamiento del ángel de la curación. Eito se sienta junto a Toya, quien se quedó fuera de la misión y estaba ocupado ayudando a Newman a configurar los monitores y el cableado. Ella se burla de él por actuar como un mandadero, incluso después de esforzarse tanto para finalmente obtener su talento. Toya admite con calma que en realidad disfruta haciendo este tipo de trabajo técnico. Neumann también lo elogia, llamándolo el más diligente entre ellos y diciéndole al equipo lo útil que ha sido para ella. Mutan le da la bienvenida al equipo, y mientras Toya mira a todos, Heidou le dice que todos aquí son como él, ya que todos querían ser algo diferente. Sin embargo, Aine se opone a la idea de aceptar a Toya en el grupo. Ella señala que su talento cae en una categoría villana, y ni siquiera es de clase alta. Se niega a aceptarlo como aliado, argumentando que podría huir después de robar sus ramas. Newman defiende a Toya y explica que ha sido honesto hasta ahora y ha elegido el camino correcto para lograr sus objetivos. Eito luego abraza fuertemente a Ain y la obliga a aceptar. De camino de regreso, Hato le pregunta a Toya si se sintió frustrado después de ser criticado así. Antes de que Toya pueda responder, nota que las luces de su casa están encendidas y ambos se apresuran a entrar para comprobar. Allí encuentra a Itsuki Kitazuka, quien le ha traído algunos cómics baratos para leer. Hato le pregunta a Toya si Itsuki es su amigo y luego se presenta. Toya explica que este hombre solía ser un prodigio de las artes marciales junto a su hermano, y ahora lidera una unidad de fuerzas especiales en una fuerza de autodefensa. Aparentemente, Itsuki está aquí para ver a Toya después de escuchar que no ha estado asistiendo a la escuela últimamente. Después de ver a Heito, rápidamente asume por sí mismo que Toya ha perdido interés en los estudios después de conseguir una novia. El hombre de cabello carmesí lo aprecia en silencio por atraer a alguien como ella, pero Toya niega inmediatamente que ella sea su novia. Itsuki luego menciona al hermano mayor de Toya, quien solía ser su mejor amigo, y comienza a preguntarse cómo reaccionaría si descubriera que su hermano menor ahora tiene novia. Toya no soporta escuchar más sobre su hermano e intenta repentinamente demostrar su valía activando sus pétalos de reencarnación. La expresión de Itsuki cambia de inmediato y exige seriamente saber qué le ha pasado al cuerpo de Toya. Le parece asqueroso que alguien como él dependa de poderes de una vida pasada y lo llama un perdedor. Al oír esto, Heito se pone seria y se transforma instantáneamente en Musashi, colocando su espada justo al lado del cuello de Itsuki y diciéndole que se retracte de sus palabras. Lo mira con clara ira, mientras insiste en cuánto tuvieron que pasar para llegar a este punto. Argumenta que alguien que nace un genio natural como él nunca entendería esa lucha.
Pero Itsuki permanece tranquilo, incluso con una hoja en el cuello, y continúa diciendo que todo lo que oye no son más que excusas. Esto hace que Eito pierda el control y la ira, y en realidad intenta atacarlo. Pero Itsuki la domina fácilmente y la inmoviliza en el suelo sin mucho esfuerzo. Le dice que se está conteniendo solo porque es la novia de Toya. Antes de irse, se vuelve hacia Toya y dice lo decepcionado que estaría su hermano Seiya si viera el tipo de perdedor en el que se ha convertido. Toya, sin embargo, sonríe y responde que no tiene remordimientos por sus elecciones y que aspira a superar a su hermano algún día. Por otro lado, Itsuki regresa a su unidad y resulta que es el capitán del mismo equipo que había estado persiguiendo al dúo anteriormente. Su unidad le pregunta si deben proceder con la operación, pero él cancela la misión por ahora e incluso les dice que el equipo de interferencia también se retire. Mientras la mayoría de los hombres aceptan su decisión sin cuestionar, un joven llamado Yoshiki Minami se opone y argumenta que no deberían dejar escapar muestras tan valiosas tan fácilmente. De vuelta en casa, Heito habla sobre lo fuerte que era Itsuki como un talento innato. Para levantarle el ánimo, Toya le recuerda que ambos son iguales a su manera. Al oír esto, Eito continúa y habla sobre lo ordinaria que solía ser antes de obtener sus poderes. Revela que era una niña abandonada que creció en un orfanato. La pobre niña era acosada constantemente solo por su diferente color de cabello y ojos. Recuerda que en ese momento, un maestro de un dojo cercano la acogió y prometió entrenarla adecuadamente. El maestro del dojo tuvo que enfrentar mucha oposición cuando intentó adoptarla, pero su fuerte resolución superó a todos, y él eligió entrenarla personalmente. Eito le dio todo lo que tenía a su entrenamiento, e incluso recibió elogios de su maestro por su esfuerzo. Le permitió llamarlo padre y para animarla, le dijo que algún día lo superaría. Explica que esta es la razón por la que quiere convertirse en espadachina. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, todavía no tenía un talento real como espadachina, lo que le dolió profundamente. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre la rama de la reencarnación, y comenzó a buscar en todas partes para obtener un talento para sí misma, esperando poder estar a la altura de las expectativas de su maestro si tenía éxito. Sin embargo, sus recién adquiridos poderes resultaron ser demasiado para que su maestro los manejara. En su estado de Musashi, terminó hiriéndolo tan gravemente que nunca más pudo empuñar una espada. La gente del dojo, que ya estaba en contra de su adopción, la expulsó inmediatamente y la etiquetó como traidora. Luego revela su objetivo de trabajar duro y reconstruir el dojo algún día. Por eso quiere convertirse en una retornadora completa lo antes posible. Esta es la primera vez que Toya escucha la idea de un retornador completo y siente curiosidad por lo que realmente significa. Por otro lado, Itsuki admite al bajito que en realidad nunca quiso visitar al hermano de su amigo en primer lugar. Mientras tanto, Newman comienza a explicarle el concepto a Toya. Le dice que todos en su equipo, excepto él y Heido, ya son retornadores completos. Cuando le pregunta qué cree que tienen en común los retornadores completos, Toya responde casualmente que todos parecen raros, señalando cómo uno tiene una manzana en lugar de una cabeza. Mientras que la propia Newman ha desarrollado cuernos, explica que hay un cierto límite en cuánto tiempo alguien puede cambiar de forma antes de quedar permanentemente atrapado como retornador, y una vez que eso sucede, son reconocidos por sus nombres anteriores como señal de su logro. También menciona que, aunque Heito aún no se ha convertido en una retornadora completa, todos ya la llaman Musashi. Esa noche, Toya le muestra a Heito cómo funciona su poder y demuestra cómo puede usar talentos robados. Le pregunta vacilante si realmente está bien que ella se sienta feliz por él, ya que existe la posibilidad de que termine robando las habilidades de sus propios aliados. Eito, sin embargo, sonríe y le dice que tome todo lo que pueda, diciendo que Soso será culpa de aquel que sea demasiado lento para proteger su poder. Ella le pregunta si le mostró esto porque pensó que ella intentaría detenerlo. Luego se acerca, inmovilizándolo contra la pared, y le dice que se vuelva más fuerte, prometiendo que se volverá lo suficientemente fuerte como para darle celos, para que algún día vaya tras su talento. En ese momento, los dos hacen una promesa de volverse más fuertes juntos. Mientras tanto, parece que Yashiki e Itsuki ya han encontrado un prisionero que es un retornador. Su prisionero les dice que solo se dejó capturar debido a una supuesta profecía mediocre. Itsuki admite que lo que sea que el pecador haya predicho, en realidad termina sucediendo, aunque solo lo frustra verlo suceder. Agrega que los retornadores normalmente usan un cuchillo para extraer sus poderes, pero para él, todo el concepto le parece extremadamente sospechoso.
Yoshiki también señala que incluso su equipo de análisis no pudo descifrar de qué material está hecho el cuchillo, lo que solo profundiza el misterio. Itsuki luego amenaza al pecador y exige que revele todo lo que sabe mientras muestra el equipo que pretende usar para obligarlo a cooperar. El malvado retornado admite con calma que la unidad de Itsuki conocida como el Filo Negro está compuesta por las mentes más brillantes del país e incluso reconoce las habilidades de Itsuki comparándolo con las grandes figuras de la historia. Sin embargo, le recuerda que no es más que un simple mortal cuya existencia no tiene peso real. Luego, pronuncia dos nuevas profecías. Una afirma que será liberado sin un rasguño y la segunda declara que su rey volverá a traer la destrucción pasada sobre ellos en esta vida, sugiriendo que la historia se repetirá. Justo entonces, el prisionero se libera repentinamente de sus cadenas, e incluso mientras los soldados le disparan sin cesar, no sufre ni un solo rasguño. En un intento por demostrar que la profecía es falsa, Itsuki se lanza rápidamente hacia adelante e intenta cortarle el brazo al prisionero. Por un momento parece que lo logra, pero cuando la situación se aclara, el prisionero está completamente ileso y ya no está bajo su custodia. Itsuki ordena a sus hombres que dejen ir al malvado retornado, ya que la clara diferencia de poder entre ellos es ahora obvia. Antes de irse, el pecador incluso lo felicita, diciendo que habría querido reclutar a Itsuki si hubiera sido un retornado, considerando lo fuerte que es. Justo entonces, Itsuki se apresura a preguntar sobre el rey que mencionó, y si los retornados suelen agruparse para luchar juntos. El malvado retornado responde que algunos lo hacen y otros no, y que definitivamente no se llevan bien, añadiendo que el rey es alguien a quien se ven obligados a ofrecer su lealtad. Mientras tanto, la cabeza de manzana y los pistoleros están en una misión cuando se encuentran con una figura misteriosa rodeada por la misma niebla negra de antes, algo que no se parece en nada a un retornado y que los aterroriza de inmediato. Al día siguiente, regresan al cuartel general e informan lo que vieron, describiendo la misteriosa niebla negra. Al oír esto, Heito y Toya se ponen alerta ya que las identificaciones coinciden con la misma entidad que habían encontrado antes. Justo entonces aparece Picasso y dibuja una imagen de la figura, y Newton confirma rápidamente que es, de hecho, lo mismo. Al ver esto, todos a su alrededor, incluidos Newman y Ain, se quedan completamente sin palabras. Antes de que Newman pueda explicar algo adecuadamente, la figura de niebla aparece repentinamente en todas las pantallas y se dirige directamente a los retornados, preguntando casualmente cómo están, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Se dirige específicamente a In, burlándose de ella por esconderse siempre detrás de los demás como de costumbre. Antes de dirigir su atención al resto y ridiculizar sus debilidades una por una, los amenaza, diciendo que va a derribar todo el bosque, e insulta abiertamente su ideología de servir a la humanidad y eliminar talentos malignos. Antes de desaparecer, jura enviarlos a todos de vuelta al vórtice de la reencarnación. Después de que se va, la cabeza de manzana pregunta quién era realmente esa persona. Neumann revela que él es el responsable de todas las fechorías entre los pecadores. Ain pierde el control y comienza a destrozar los alrededores, pero Heido la sujeta rápidamente y la abraza para calmarla. Newman continúa, explicando que las dos pupilas de esa figura perdida son la prueba de que él es el rey tirano, Yang Yu. Luego se traslada al bosque de la historia de los grandes y explica sus orígenes. Al principio solo había 5 retornados en su grupo. Elogia a su líder como un alma desinteresada que siempre trató a todos con sinceridad y sentó las bases de sus ideales, enseñando que sus talentos son bendiciones divinas y deben usarse por el bien de la humanidad. Cuando la cabeza de manzana pregunta dónde fue, Newman explica que el pobre hombre fue asesinado por Zhang Yu. Añade que esta figura de doble pupila encontró sus ideales aburridos y rechazó la idea de que debieran contribuir a la humanidad. Después de lo que les hizo, los retornados decidieron que su objetivo principal sería la eliminación de los retornados malvados. Ella afirma además que Yang Yu ahora quiere recrear las masacres y calamidades del pasado. Aang se derrumba de nuevo en un ataque de ira, insistiendo en que creía que había sido eliminado hace mucho tiempo, pero desafortunadamente para ellos, ahora ha regresado. Para explicárselo a Toya, Newman le dice que el rey en realidad fue parte de su grupo, y cuando se fue, lanzaron un ataque sorpresa contra él. Nunca se les ocurrió que todavía podría estar vivo en algún lugar y que eventualmente regresaría para vengarse. Ain argumenta que irá sola a lidiar con el imbécil, pero Newton la confronta e inmediatamente recibe un puñetazo, dejándola llorando. La cabeza de manzana se levanta de nuevo y le dice que no está sola y que pueden luchar contra él juntos. Newman está de acuerdo con esto e insiste en que si trabajan juntos podrían tener una oportunidad real de ganar. Pasa una semana y Newman localiza la ubicación, enviando al dúo hacia la fortaleza de Xiangyu y los pecadores. Allí, el dúo es recibido por dos raros llamados Yayu, Yubei y Caesar. Caesar inmediatamente comienza a coquetear con Heido, actuando de manera demasiado casual y juguetona. Los dos se refieren a Toya como Ishikawa Gomen y comienzan a realizar movimientos extraños mientras bromean y se burlan el uno del otro. Justo entonces, llega un gran grupo de retornados.
Al verlos, Toya pregunta quiénes son, y Caesar explica que son el grupo de expedición del Bosque de los Grandes reunido de todo el mundo por orden de Newman. Toya se emociona al ver tantos grandes talentos de la historia reunidos en un solo lugar, pero un anciano entre ellos, llamado Charles Darwin, insiste en que no necesitan tanta gente para ganar una batalla tan fácil. Junto a él aparece un experto en ajedrez llamado Fisher, e incluso los hermanos Wright, ahora presentados como hermanas, se unen al grupo. El gato de Schrödinger también aparece entre ellos. Cuando Toya nota que no hay armonía entre ellos ni una intención clara de trabajar juntos, sonríe en silencio, dándose cuenta de que no está aquí para ganar, sino para aprovechar el caos y robar talentos sin ser atrapado. Newman luego les informa sobre el plan. Después de eso, Hiroshi, el usuario de armas, se propone llevar a Toya y Faber con él. El plan de Toya se ve interrumpido y él pregunta a regañadientes por qué es necesario. Hiroshi explica que está interesado en trabajar con él. Newman luego ordena a todos que ataquen al enemigo y les advierte que tengan cuidado, ya que aún no comprenden la fuerza del enemigo y deben esperar enfrentarse a múltiples pecadores de calibre histórico. Heito se une a Hubei mientras las hermanas Wright despliegan sus alas y se elevan al cielo para establecer una especie de minisistema satelital. De camino, Hiroshi menciona a Heito y le pregunta a Toya si está preocupado por ella. Asumiendo que los dos son pareja, Toya niega inmediatamente cualquier conexión romántica entre ellos. En el momento en que comienza a ser un poco amigable con Hiroshi, de repente se vuelve cauteloso, preocupado de que si desarrolla algún apego, podría dudar en robar sus talentos. Justo entonces, aparece un grupo de pecadores y Toya está a punto de ser atacado, pero Hiroshi lo levanta y salta en el último segundo. Junto a Tsalvo, Hikok, el desgarrador rojo, el matador de hombres Jahangir el pie de elefante, y varios otros pecadores notorios también aparecen, enfrentándose al resto de los retornados. El gato de Schrödinger se enfrenta al pistolero y se burla de él, pero su burla no dura mucho, ya que le disparan y cae muerto. Sin embargo, el gato vuelve a la vida, y cuando el pistolero pregunta qué está pasando, Schrödinger explica con calma que efectivamente le dispararon y murió. Pero en un mundo paralelo, existe una versión de él que todavía está viva en lugar de haber sido asesinado. El pistolero sigue disparándole, pero al final es él quien muere por un solo disparo del gato, ya que Schrödinger simplemente usa su habilidad para hacer que la muerte del oponente sea inevitable. Mientras tanto, el pecador Joker se enfrenta al anciano Darwin, quien usa su poder basado en la evolución contra él. Al mismo tiempo, el prodigio del ajedrez también está en una racha ganadora en todo el campo de batalla. Peito también lo está pasando bien y se queja con Yubei, ya que ella sigue recibiendo objetivos más difíciles mientras que los más fáciles se quedan para ella. Caesar intenta coquetear con ambas de nuevo, pero las dos mujeres lo ignoran y avanzan sin él. De vuelta donde está Toya, está a punto de activar su poder de retornado, pero Hiroshi lo detiene, diciéndole que no necesita usarlo aquí. Cuando son atacados, Toya empuja a Hiroshi fuera del camino para salvarlo. Y justo cuando está a punto de usar los pétalos de la reencarnación, todos los enemigos caen muertos de repente. Resulta que el hombre invisible Faber ya los ha eliminado a todos sin esfuerzo. Cuando Toya se entera de Faber, su interés se dispara de inmediato y comienza a pensar en robar ese talento para poder volverse invisible y robar otros talentos libremente. Pero como no puede ver al hombre en absoluto, se vuelve extremadamente difícil incluso intentarlo. Cuando el tipo de las armas recibe una llamada de Newman, se hace evidente que ella le ha alertado para que vigile a Toya, ya que el chico ha estado actuando de forma extraña y ha estado apagando su teléfono. Ella cree que podría ser un espía, lo que explica por qué a Toya no se le permitió ir solo. Hiroshi insiste en que Toya incluso lo salvó y no podría ser un espía, pero Newman argumenta que podría haberlo hecho solo para ganarse su simpatía. Mientras tanto, el francotirador enemigo dispara un tiro perfecto a las hermanas Wright, pero de alguna manera falla. Pronto se da cuenta de que está fallando sus disparos debido a la muerte blanca llamada Simo Haihai, a quien incluso el francotirador reconoce como un tirador legendario. Lady Haihai está disparando continuamente las balas del francotirador enemigo antes de que puedan alcanzar a las hermanas Wright. Cuando el enemigo intenta apuntar a Hanahi, de repente se ve rodeado de nieve que cae y es eliminado por su preciso disparo. El rey Yang Yu aparece entonces ante el francotirador y reconoce sus esfuerzos antes de que el francotirador desaparezca. Los retornados celebran al empezar a tomar la delantera, pero su emoción dura poco cuando las hermanas Wright son repentinamente disparadas y mueren por el rey malvado. El rey malvado ordena a sus 5 secuaces, conocidos como los 5 tigres, que entren en acción. Hiroshi intenta comunicarse con Newman, pero se preocupa cuando la conexión se corta. Justo cuando está a punto de ser atacado de nuevo, Toya usa el talento robado del ejército de pecadores para salvarlo. Esto llama la atención del tipo de las armas, quien inmediatamente apunta su arma a Toya y lo confronta. Exigiendo saber por qué tiene ese talento, apunta a Toya con su arma y le pregunta si es realmente un espía. Toya insiste en que todo es un malentendido, pero la situación solo se intensifica con cada segundo que pasa.
La historia, sin embargo, da un giro claro cuando el inmortal tipo de las armas decide confiar en el chico y lentamente baja su arma, declarando que no puede ser un espía. Toya no puede entender por qué confiaría en él tan fácilmente, y cuando le pregunta al respecto, el tipo de las armas explica que sabe que Toya ha estado ocultando algo al equipo, pero insiste en que, a diferencia de Newman, que es buena haciendo deducciones, él prefiere confiar en él, especialmente porque el chico ya le ha salvado la vida 2 veces. Cuando Hiroshi le pregunta a Toya sobre su historia, el chico revela todo sobre cómo quiere superar a su hermano e incluso está dispuesto a robar talentos para lograrlo. Hiroshi admite que Newman perdería la confianza en el momento en que se entere de esto. Sin embargo, todavía le dice a Toya que lo apoyará. Incluso lo desafía a intentar robar su talento si realmente quiere, pero le deja claro que no será nada fácil. Mientras los dos reanudan su misión y continúan caminando, el tipo de las armas sonríe al darse cuenta de que ha entendido completamente a Toya. Etiqueta a Toya como una persona contradictoria, alguien que por un lado afirma que robará los talentos de sus propios aliados. Justo entonces, Toya le pregunta al tipo de las armas por qué quería un talento en primer lugar, y al oír eso, Hiroshi responde que ya ha olvidado los recuerdos del tiempo en que solía ser humano. Mientras tanto, de vuelta cerca de la base donde está Newman justo cuando las hermanas Wright son eliminadas, el tipo del clon entra y se convierte en un escudo para proteger a Newman y al francotirador. Sin embargo, el pobre tipo sale volando en un instante, y queda claro que en realidad hay 2 francotiradores entre los pecadores. Lady Hyja es plenamente consciente de que si Newman es eliminada, todo su equipo está acabado, por lo que rápidamente apunta al enemigo mientras intenta localizar al francotirador del pecador. Toya, por otro lado, ha llegado a la puerta principal junto con Hiroshi, quien le dice que el castillo principal debería estar justo después de ella. Justo cuando el tipo de las armas da un paso adelante para abrir la puerta, esta explota repentinamente obligando a Toya a saltar hacia atrás para salvarse. Hiroshi, al ser inmortal, sobrevive a la explosión pero termina con la cabeza sangrando. Justo después de eso aparece el enemigo, y el tipo de las armas lo reconoce inmediatamente como Rudul. La historia luego vuelve a Lady Hija mientras activa su talento llamado el Infierno Blanco. Ella cree que ha arrastrado con éxito al enemigo a su dominio y planea aplastarlo rápidamente para poder regresar, pero se ve sorprendida cuando el francotirador aparece de repente frente a ella. Ella le dice con calma que depender de su mira es su debilidad más obvia. Luego procede a elogiar su talento mientras admite que Whitman perdió contra ella por una razón. Al ver las plumas blancas a su alrededor, a Hija no le lleva mucho tiempo darse cuenta de que el pecador que está ante ella no es otro que el héroe de Vietnam Carlos Hadcock. El héroe de Vietnam le dice que le permitirá empezar de nuevo e incluso le da la oportunidad de alejarse una gran distancia, instruyéndola claramente a no dispararle hasta entonces. Peja lo detiene a mitad de camino, preguntando con genuina preocupación qué hace un gran héroe como él en el ejército de los pecadores. Carlos le pregunta si aún no entiende, y luego le dice claramente que van a resolver todo en esta batalla. Por otro lado, Toya y Hiroshi lidian con una situación similar. Toya se da cuenta de que Rudel es un héroe del ejército alemán y empieza a preguntarse si el ejército de los pecadores debía estar compuesto por criminales reincidentes en lugar de figuras como esta. Rudolf llama a Toya por su nombre, dejando al chico completamente asustado de cómo lo conoce. Luego le dice que mira atentamente mientras lanza un ataque pesado contra Hiroshi, dejando solo su esqueleto. El tipo inmortal de las pistolas, sin embargo, se regenera rápidamente. Rudolf sigue hablando de lo inferior que es la inmortalidad de Hiroshi, pero el tipo de las pistolas no muestra interés en la charla y en su lugar saca sus armas para continuar la pelea. Mientras la batalla continúa y Rudel sigue dominando, Toya claro que ambos luchadores son inmortales, pero sus habilidades funcionan de manera muy diferente. Mientras el tipo de las pistolas se basa en armas de fuego pequeñas y granadas, el héroe alemán está equipado con una poderosa ametralladora que le da una clara ventaja en potencia de fuego bruta. Mientras Toya espera que Faber llegue pronto y cambie la situación, el chico invisible ya ha perdido el rumbo y su dispositivo de rastreo está en comisión. Se encuentra con 2 pecadores enemigos en el camino y decide eliminarlos mientras está en ello. Sin embargo, su ocultación es completamente superada cuando el hombre negro lo mira directamente como si pudiera verlo. La pecadora dice con calma que sabe que es Faber con ocultación perfecta, pero luego explica que ya es el fin del juego para él. Los 2 pecadores resultan ser Lady Hitler y Tío Paul. Lady Hitler explica que conoce su talento porque su propia habilidad, Enigma, le permite conocer todos los talentos que existen y en cuanto a detectarlo, dice que fue posible por su olor. Explica además que el tío Paul ha corroído el bosque usando su talento de corrosión, llenando el aire con un olor constante a descomposición, y debido a eso, la presencia, de otro modo inodora, de Faber se volvió notable a pesar de que estaba en silencio e invisible. Deja claro que lo han atrapado con éxito, y en el siguiente momento, el tío Paul lo derriba al instante.
Lady Hitler añade que ni siquiera podrán identificar su cuerpo, llamándolo lamentable que nadie pueda verlo ni siquiera en la muerte. Mientras tanto, de vuelta en el enfrentamiento entre los dos inmortales, Hiroshi apenas se las arregla para mantenerse firme, continúa regenerándose y aparece de nuevo frente a Toya, mientras incluso elogia la ofensiva y defensiva de Rudolph. Admite que su situación actual es mala, ya que no puede encontrar una forma clara de derrotar al pecador. Cuando Toya señala que puede seguir regenerándose, Hiroshi le recuerda que usar su talento lo agota mucho, dejando claro que sus habilidades consumen una gran cantidad de resistencia y espíritu, y debido a eso, incluso su inmortalidad tiene sus límites. Lo dice con dolor que claramente llegará a su límite primero y terminará perdiendo ante el héroe alemán. De vuelta en el enfrentamiento de francotiradores, Eija sigue disparando una y otra vez, pero cada disparo falla. Empieza a preguntarse por qué Carlos no está contraatacando en absoluto. Incluso pensando que tal vez no pueda disparar por alguna razón, su suposición resulta ser correcta. A diferencia de su alcance de 1 kilómetro, Carlos solo puede disparar hasta 600 metros. Carlos entonces sale de su cobertura y camina lentamente hacia ella con la mano levantada. Ella se levanta, lista para dispararle, planeando castigarlo por no cumplir sus expectativas, dándole una muerte dolorosa en lugar de terminarla con un disparo crítico limpio. Sin embargo, a medida que Carlos Hathcock se acerca, ambos dominios comienzan a fusionarse, formando una extraña selva nevada que nunca podría existir en la realidad. En este tipo de terreno, ninguno de ellos tiene una ventaja clara. Al ver esto, Peija se emociona e incluso se quita la máscara. En otro lugar, Newton y Einstein se mueven juntos mientras Lady Einstein se queja de que no puede usar su talento en esta situación. El cabeza de manzana intenta calmarla recordándole que su papel es solo brindar apoyo desde atrás, y suena seguro de que Darwin y los demás ya se han encargado de los pecadores en el frente. De repente, se asusta por un pequeño animal y termina pateando al chico de la manzana con fuerza en la cabeza, mientras ella misma tiembla de miedo. Aún así, insiste en que se asegurará de matar a Xiang Yu, impulsada por el odio que siente por lo que ha hecho. Justo entonces, ambos sienten a Darwin cerca, pero él literalmente se derrite y se corroe antes de que puedan verlo correctamente. El cabeza de manzana inmediatamente le tapa la boca a Lady Einstein antes de que pueda gritar, dándose cuenta de que algo anda muy mal, y la mueve rápidamente a un lugar más seguro. Al mismo tiempo, Lady Hitler siente a Schrödinger el gato y lo llama, preguntando si planea moverse mientras declara abiertamente su talento. Señala que es fácil para ella deducir que el gato no está atacando, incluso con una habilidad basada en probabilidades, lo que debe significar que ya sabe que sus posibilidades de ganar son cero. Al oír esto, Schrödinger aprieta los dientes al darse cuenta de que ha sido completamente superado, ya que incluso un 1% de posibilidades habría sido suficiente para que él cambiara las cosas, pero claramente no es el caso aquí. Justo cuando el tío Paul ataca al gato, el experto en ajedrez Fischer llega con una sonrisa tranquila. Sin embargo, incluso el tenso en el momento en que Lady Hitler también llama a su talento, Paul elimina fácilmente todas las piezas de ajedrez de Fischer, dejándolo solo como el rey justo delante de él. Lady Hitler lo declara jaque mate, y Paul luego usa su habilidad corrosiva para disolver al indefenso jugador de ajedrez en el acto. Al ver a tres de sus aliados caer tan fácilmente, Lady Einstein comienza a entrar en pánico. Sabe que no puede permitir que estos pecadores se muevan a hacer a continuación. Justo entonces el cabeza de manzana da un paso adelante y con calma pregunta a los pecadores si están libres para tener un combate amistoso con él. Einstein se preocupa, preguntándose qué está haciendo este idiota, caminando así sin ningún tipo de plan. Newton luego le dice que huya con Newman y el resto del equipo si falla. Mientras el cabeza de manzana salta para esquivar el ataque de Paul, Lady Hitler se burla de él, pero él responde que no caerá en un truco tan barato. Al mismo tiempo, se pregunta si realmente puede ganar contra ambos. De repente, su posición queda expuesta y se ve obligado a empezar a correr. Confundida sobre cómo se descubrió su ubicación, Lady Hitler explica que conoce todo en el área, incluso señalando que Einstein está cerca. Declara abiertamente su talento, explicando que su única limitación es que solo puede teletransportarse a lugares en los que ya ha estado. Por eso había estado caminando en patrones aleatorios antes para expandir su rango de teletransportación. Cuando Newton nota el mismo comadreja de antes, lo recoge casualmente. Pero al hacerlo se da cuenta de algo importante. Justo cuando Paul está a punto de atacar, Einstein lo golpea en su punto ciego y logra salvarla a tiempo. El cabeza de manzana luego expone el truco del enemigo al quitar una pegatina de la comadreja. Explica que el talento de Paul le permite acceder a los sentidos de cualquiera que toque la pegatina o el emblema que ha colocado en el área, incluidos los animales, usándolos efectivamente como espías en los alrededores. Cuando Lady Einstein pregunta cómo se descubrió su propia habilidad, Newton explica que Xiang Yu
Ya debió haber informado a Hitler al respecto. Newton luego se vuelve hacia Einstein y le dice que hay un cambio de plan y que necesita quedarse cerca de él. Explica que no ha usado su talento ni una sola vez hasta ahora, lo que lo convierte en el único factor desconocido en esta situación y su única oportunidad real de ganar. De vuelta en la batalla entre los inmortales, Hiroshi ahora está tratando de luchar de manera más agresiva. Sin embargo, todavía termina del lado perdedor, ya que Rudolph señala que su regeneración se ha ralentizado notablemente. Hiroshi responde diciéndole que mire su propia condición, ya que incluso él está cubierto de rasguños que no puede curar. Viendo a los dos chocar tan imprudentemente, Toya se pone inquieto, sintiendo que algo anda mal con Hiroshi, quien suele ser mucho más tranquilo. Hiroshi se pierde en sus recuerdos de cuando finalmente perdió su identidad del mundo moderno. Todo lo que puede recordar claramente son los pétalos de flores saliendo de su cuello y el momento en que se despertaron sus talentos de vida anterior. A cambio, todos sus recuerdos son arrebatados y pierde la razón para vivir. Sin embargo, pronto entra en contacto con los buenos y es reclutado por Newman en su lucha para proteger a la humanidad. Como no tiene nada mejor que hacer, se siente abrumado por esta noble idea y se dirige al campo de batalla en un intento por encontrar su destino. Sigue disparando como el verdadero Hiroshi Funasaka de su vida anterior y pronto lo encuentra digno de ser parte de las fuerzas de los grandes. Sin embargo, en un momento dado, empieza a extrañar su pasado y encuentra todo este negocio de héroe aburrido. Cuando Hiroshi vuelve en sí, recibe disparos por todo el cuerpo. Esta vez ha perdido demasiado de sí mismo para permitirse la regeneración y al ver su grave situación, Toya interviene. Cuando Toya se da cuenta de que el héroe alemán Rudel es resistente a apuntarle, piensa que podrían tener una oportunidad de cambiar esta pelea. Decide aprovechar esto y le dice a Hiroshi que podrían tener una oportunidad. Sin embargo, cuando mira al tipo de las pistolas, lo encuentra desintegrándose y habiendo perdido ya toda esperanza. Toya intenta razonar con él y le pregunta si todavía tiene algún objetivo que quiera lograr. Al oír esto, Hiroshi de repente recuerda algo y rápidamente empuja a Toya hacia atrás, mientras se enfrenta de nuevo a Rudul. Comienza a regenerarse rápidamente mientras agradece a Toya y le dice que no quiere que intervenga más. Se acerca al héroe alemán y lo saluda. Confiesa que finalmente ha descubierto que le estaba afectando la cabeza. Funasaka admite que nunca fue realmente parte de los grandes y que no tenía ninguna intención real de ayudar a la humanidad. Todo lo que siempre quiso fue una oportunidad para luchar donde pudiera destrozar a su oponente o ser destrozado él mismo. Rudolph le dice al tipo que siente lo mismo y que es exactamente por eso que se unió a los malos. Con la esperanza de luchar contra algunos de los grandes, los dos actúan como maníacos de batalla que están listos para morir luchando entre sí. Rudal argumenta que el acto de salvar y el patriotismo es solo una excusa barata y dice que lo único que los pétalos les dieron fue el talento. Continúa diciendo que la mayoría de los retornados son consumidos por los nombres del pasado y se vuelven Dilulu por eso. Los dos se preguntan quiénes son realmente, a lo que Rudolf responde que al menos está seguro de que ya no son humanos, y los que solían ser se cortaron la garganta para perseguir talentos. A cambio, incluso han olvidado sus nombres y lo que querían lograr usando estos poderes o la aprobación de quien querían una vez. Argumenta que querer una cosa los hizo perderlo todo. Sin embargo, Rudolph luego menciona que Toya aún no ha perdido sus recuerdos y sigue siendo un retornador incompleto. Y es por eso que Yangshu le pidió que permitiera pasar libremente a cualquiera que conservara sus nombres modernos. No sabe por qué Yangshu dijo esto, pero piensa que es porque el chico sigue siendo humano y todavía tiene un futuro. Desarrolla un sentimiento de envidia hacia Toya mientras se pregunta cuáles fueron sus propios nombres anteriores antes de decidir jubilarse anticipadamente de la inmortalidad. Justo cuando se involucran felizmente en una batalla a muerte, la historia cambia al héroe de Vietnam Carlos Havecock, quien muere de un disparo pero se lleva a Hei a la tumba con él. El rey Shangshu le dice a su asistente que está feliz de que sus amigos hayan muerto a manos de un oponente digno. Mientras tanto, Heito entra por la puerta junto con Yubei y César, pero no hay nadie a la vista. César bromea diciendo que todos alrededor podrían haberse ido a casa a descansar. Intenta coquetear pero recibe un corte de karate de Yubei. Los dos hablan de cómo Musashi sigue siendo un retornador incompleto y todavía tiene potencial oculto. Cuando Yubei se pregunta por qué hay un viejo coliseo aquí en esta era, César le pregunta si conoce el coliseo romano. Justo entonces, un dado cae de la mano de César al suelo, y en el momento en que toca el suelo, la historia da un giro dramático cuando el chico ángel literalmente apuñala el pecho de Yubei. Mientras tanto, Hiroshi le pregunta a Rudel sobre el espía entre sus filas y argumenta que Newman cree que es Toya. Rudel está de acuerdo en que hay 5 generales tigre entre sus filas y revela que el espía no es Toya, sino el héroe de Roma, que es el retornador más poderoso entre los 5 generales tigre. Aparentemente César era él, y ahora ha eliminado a Yubei justo cuando revela su verdadera forma blindada. Eito no puede creerlo y salta rápidamente para vengar a su amiga.
Sin embargo, la diferencia de fuerza pronto se hace evidente cuando la arroja con facilidad. César le dice que preste atención a su arma larga y luego comienza a alabar las posturas del pasado, pero Heito no tiene interés en escuchar su charla y se lanza a atacar. Sin embargo, vuelve a fallar y es estrellada contra la pared con facilidad. El chico ángel continúa hablando sobre las posturas del pasado y se burla de Heito, preguntando si hay algo así en la esgrima japonesa moderna. El chico luego muestra sus otras 12 armas con su talento llamado el Testamento del Héroe. Desenvaina todas esas espadas una por una y finalmente usa su daga rompeespadas destructiva para partir la hoja de Musashi en dos. Luego saca su espada verdugo, pero considerando que Heito es una retornadora incompleta, se contiene con ella, y su golpe falla mientras muestra su verdadero potencial, enseñándole a la chica la diferencia entre sus fuerzas. Heito le grita al tipo, preguntándole por qué los ha traicionado cuando él mismo tenía un talento tan poderoso. Ante esto, el ángel revela que nunca ha estado de su lado. Sin embargo, cuando levanta la cabeza de Yubei y se burla de ella, Heito se enfurece sin control y comienza a cambiar, de alguna manera con su espada volviendo a crecer, viéndola superar su propio potencial. César ahora quiere luchar contra ella, aunque Xiangshu les ha prohibido especialmente enfrentarse a retornadores incompletos. La historia cambia entonces a Newton y Einstein, quienes están ocupados provocando al hombre negro Paul para que los ataque. Newton usa teletransportación espacial para salvarlos en el último segundo, y los dos permanecen fuera del rango de corrupción. El rango de corrupción es de 6 metros, y al hombre negro le toma más de un segundo reactivarlo. Por otro lado, el tipo de la manzana tiene un radio de 4 metros, aunque tiene una ligera desventaja, sigue manteniéndose al día. Einstein sigue el juego hasta que no puede evitar preguntar si burlarse del hombre negro realmente funcionará. El tipo de la manzana explica que Hitler es demasiado inteligente para ellos, pero el hombre negro Paul parece ser alguien que actúa por instinto, por eso intentan interrumpir su trabajo en equipo. Mantienen su estrategia hasta que finalmente parece que está funcionando y Paul comienza a ignorar las órdenes de Hitler, quien es inútil. Sin embargo, resulta ser un farol, y el tipo de la manzana cae en él, mientras que la señorita Einstein es apartada en el último segundo. Newton se salva doblando el espacio con su campo de gravedad y le pide a Einstein que huya y salve a Newman y a los demás. Sin embargo, la historia da otro gran giro cuando Hitler lo llama empate. Los dos grandes no pueden creer lo que oyen, ante lo cual Hitler dice que Paul ha decidido dejarlos vivir. Ella argumenta que ella misma no pudo terminarlos, y como ellos tampoco pudieron luchar más, debería ser un empate. El tipo de la manzana le pregunta a Hitler si está segura de esto, y le pregunta si no le preocupa que vuelvan a atacarlos. Ante eso, Hitler revela que ya no tienen nada que ver con ellos, ya que han descubierto que Newton y Einstein no tenían intención de luchar y solo querían huir. Ella argumenta que tienen reflejos humanos para salvarse mutuamente, y les dice que aprecien eso hasta el final. Aparentemente, solo se les pidió que acabaran con los consumidos por los pétalos, y Newton y Einstein no parecen ser de esos. Ella y Paul se desintegran, pero antes de desvanecerse, Hitler les aconseja que no confíen ciegamente en todo lo que dice Newman y luego les desea buena suerte. Einstein y Newton se sienten como perdedores, y los dos se dirigen directamente a Newman. Newman muestra preocupación inmediata al verlos y rápidamente ordena a Nightingale que trate sus heridas. Allí se enteran de la muerte de tantos de sus camaradas, y Newman ya no puede seguir el rastro de nadie, por eso estaba extra preocupada. El de la cabeza de manzana le pregunta a Neumann si conocía personalmente a Defensiva. Newton y Einstein la bombardean con preguntas y el de la cabeza de manzana finalmente le pregunta a Neumann si lo que les dijo sobre los pecadores siendo malvados es realmente la verdad. Newman les dice a los chicos que han perdido la cabeza y que el enemigo los dé manzana, sin embargo, argumenta que si los pecadores quisieran causar caos global podrían lograrlo fácilmente con su superioridad numérica, y todo aquí se siente sospechoso y bastante extraño. Cuando Newman está a punto de mencionar a Xiangsu, Einstein la interrumpe diciendo que él no ha usado su talento y si realmente quisiera luchar contra ellos, habría estado liderando desde el frente. Justo cuando Newton se cura por completo, la atmósfera se tensa cuando Newton se cambia al lado de Newman. Einstein no puede creerlo y rápidamente siente que algo anda muy mal. Newton lo obliga a recuperarse por Nightingale, ante lo cual Einstein cree que Nightingale podría tener una habilidad oculta y la confronta sobre lo que le ha hecho a Newton. Le da una bofetada a Newton para que reaccione, pero Newton parece tener el cerebro lavado e intenta atacarla en su lugar, obligándola a ser curada por Nightingale. Por otro lado, el duelo entre los inmortales se detiene cuando Hiroshi cae y luego Rudolph se desintegra, diciéndole a Toya que Yang Zhu lo está esperando en el castillo del tirano. Mientras muere, Hiroshi se levanta de nuevo, sin embargo, le dice a nuestro chico que su tiempo ha terminado. Antes de desaparecer, le ofrece su talento a Toya y le pide que lo use bien. Toya se resiste al principio, pero al ver desaparecer al tipo, no tiene otra opción.
Después de que Hiroshi muere, Toya se sienta momentáneamente, lamentando la pérdida de su nuevo amigo antes de levantarse para enfrentarse al rey Shang-Tzu. En su camino llega a un cementerio donde están escritos los nombres de todos los grandes caídos. Ve el nombre de Hiroshi allí y se entristece al instante, pero continúa avanzando y finalmente entra en la morada de Xiangzu. Allí finalmente se enfrenta a Yang Zu, el infame, quien es probablemente el retornador más poderoso de todos los tiempos. Toya declara inmediatamente que ha llegado hasta aquí para robar el talento del rey y se transforma rápidamente para comenzar la pelea. El rey Yang parece divertido y se prepara para disfrutar. Luego desaparece repentinamente por un breve momento antes de reaparecer instantáneamente frente a Toya. Toya aprovecha rápidamente la oportunidad para atacar a Yang usando el talento que ha robado. Pero el ataque falla una vez más cuando el cuerpo del rey se desvanece justo antes de que el golpe aterrice. Esta vez, Yang Ji toma el control de las rocas circundantes y las envía volando hacia el chico. El ataque final casi golpea a Toya, lo que hace que la malvada retornadora cercana se pregunte si todavía querían al chico vivo o no. Toya de alguna manera logra sobrevivir en el último segundo gracias a su rápido ingenio e incluso logra un contraataque directo en respuesta. La malvada retornadora, que había sido encarcelada previamente por Itsuki, explica que Toya usó su talento para robar el núcleo de la roca gigante y se escondió inteligentemente dentro de ella. Aparentemente, el chico no solo logró salvarse, sino que también lanzó un contraataque exitoso al mismo tiempo. El rey de los pecadores elogia la rapidez de pensamiento de Toya, pero inmediatamente muestra la abrumadora brecha entre ellos al revelar su propio talento llamado receptor omnímodo. Explica que esta habilidad le permite manipular todo tipo de objetos con energía oscura e incluso transformar cualquier cosa a su alrededor en un arma para su uso personal. El rey Yang declara con orgullo que todo el universo mismo es impotente ante él, y luego desata instantáneamente un ataque masivo. Toya lucha solo por seguir huyendo hasta que el ataque final, parecido a un tentáculo, lo atraviesa. Sang-Soo se acerca con calma al chico, lo levanta y lo regaña por estar distraído, diciéndole que se cure rápidamente usando el talento de inmortalidad que obtuvo. Mientras Toya se regenera lentamente, el enemigo se sienta tranquilamente frente a él sin mostrar hostilidad alguna, lo que deja a Toya confundido sobre sus verdaderas intenciones. Cuando la curación tarda más de lo habitual, el rey llega a la conclusión de que cualquier habilidad que el chico robe siempre será inferior en comparación con la versión original como una copia barata de bajo presupuesto. Se burla de Toya y dice que es exactamente como su hermano mayor. Toya se confunde inmediatamente sobre cómo el pecador incluso conoce el nombre de su hermano, y es entonces cuando finalmente se revela que Seiya, junto con Yang Zu, fue una vez miembro original del Bosque de los Grandes. Yang le dice al chico que su hermano fue la única persona que realmente tuvo una oportunidad contra él. La revelación conmociona a Toya, ya que la única versión de su hermano que conoce es aquella en la que Saya siempre estaba por delante. Mientras que él mismo siempre fue tratado como una broma, Yang le pregunta a Toya si quiere aprender sobre el verdadero Saya y de repente lo apuñala con su mano moldeada para poder mostrarle todo lo que debería haber sabido. Toya se encuentra arrastrado a recuerdos del pasado donde una vez se reunió el Bosque de los Grandes. Y allí, Lady Einstein regaña a Xiangshu por ser demasiado duro con Seiya mientras lo entrenaba. Xiangshu se queja de que no le gusta que invadan su escondite personal, pero Newman y Picasso lo ignoran por completo y continúan revolviendo sus pertenencias de todos modos. Newman le dice al pez gordo que se calme y le recuerda que Saya es su aprendiz, por lo que debería ser normal que vengan a verlo ocasionalmente. Los dos continúan discutiendo un poco, y durante ese momento, el talento de Saya finalmente se revela como recipiente universal, una habilidad que le permite sobresalir en muchas disciplinas diferentes, lo que también explica por qué Toya nunca pudo alcanzarlo. No importa cuánto lo intentara, Newman ve a Saya como un genio polifacético que eventualmente lo superará a todos en el futuro. Yang luego le explica a Toya que a pesar de poseer talentos tan abrumadores, nunca tuvieron un propósito real en la vida, lo que los hizo vagar sin rumbo. Ese mismo día, Seiya le pide un favor al rey y solicita ser teletransportado de regreso al mundo real. El pez gordo se queja de que no es un servicio de taxi, pero acepta hacerlo de todos modos, explicando que su habilidad requiere que inflija daño a alguien, y mientras Saya no sufra daños, puede realizarlo cuando quiera. Justo cuando Yang está a punto de irse, Sayu lo detiene y le pide que se quede a ver su entrenamiento. El rey se niega inicialmente, diciendo que los pétalos que crecen de él serían fácilmente notados. Pero Saya aborda el problema explicando que puede ocultarlos usando una habilidad que aprendió del gran mago moderno Houdini. Gracias a esa técnica, Saya ha podido integrarse en la sociedad normal sin causar pánico por la gente que nota los pétalos que crecen de su cuello. Mientras Yang observa la pelea desde un lado, y durante la observación nota al pequeño Toya escondido entre los arbustos mientras mira secretamente a su hermano mayor.
El pequeño Toya admira a Saya y le dice al rey que su hermano es exactamente el tipo de persona en la que quiere convertirse algún día. Cuando Yang Su le dice sin rodeos que nunca podrá ser como Xiaoyu, sin importar cuánto lo intente, el pequeño Toya se molesta inmediatamente al escuchar lo mismo una vez más y se va corriendo como si fuera a entrenar más duro que nunca para demostrar su valía. Yang Su en realidad no quería aplastar el espíritu del niño, pero al mismo tiempo no había forma de que pudiera decirle que su hermano ya había perdido su humanidad. A medida que los días continúan pasando, un día durante otra sesión de entrenamiento con Saya, Yang Su le pregunta si hay alguna razón específica detrás de por qué se esfuerza tanto. Bromea preguntando si Saya planea conquistar el mundo e incluso le dice que lo incluya en el plan si es el caso. En ese momento, Saya se ríe y admite que todo lo que realmente quiere es ser un buen hermano mayor. Explica cómo su hermano menor siempre ha trabajado duro mientras intenta constantemente alcanzarlo. Continúa hablando de lo culpable que se siente por recibir sus talentos de los pétalos, hasta el punto en que ni siquiera puede mirar a su hermano menor a los ojos. Luego agrega que está tratando de reunir talentos y usarlos para el bien del mundo para poder algún día enfrentarse adecuadamente a su hermano. Viendo estos recuerdos desarrollarse, Toya finalmente comienza a comprender cómo se sentía realmente su hermano acerca de él, y se da cuenta de que la imagen que tenía en su mente todo este tiempo nunca fue la verdad completa. Cuando Seiya comienza a hablar sobre su deseo de paz mundial, el rey inicialmente se ríe de la idea, pero finalmente está de acuerdo y reúne a todos los grandes, declarando que su nuevo objetivo a partir de ese momento será trabajar hacia la paz mundial. Neumann es la única que se opone a la idea, mencionando que odia desperdiciar energía en esfuerzos inútiles. Argumenta que la dominación mundial sería una solución mucho más simple, ya que el mundo ya está lleno de problemas irresolubles como la hambruna, la discriminación y la guerra. Al principio afirma que incluso con su supercerebro de nanochip sería imposible decidir por dónde empezar, pero rápidamente queda claro que está bromeando en parte, ya que inmediatamente comienza a planificar cómo podrían llevarlo a cabo. Los grandes pronto comienzan a visitar a los retornadores que fueron etiquetados como pecadorlos en el pasado. Al principio hay muchas discusiones, ya que los pecadores creen que no pertenecen allí, porque no se les considera retornadores de clase grande. Muchos de ellos temen que los talentos peligrosos que poseen puedan eventualmente llevarlos a perder el control y cometer actos terribles. Sin embargo, el rey asume la responsabilidad él mismo y declara que si alguien alguna vez es consumido por su talento, él se encargará personalmente de ellos. Jiangsu de alguna manera logra convencerlos con sus palabras y gradualmente los trae a su lado. Después de eso, Jiangsu pregunta constantemente a Xia si finalmente ha decidido cuál será su primer movimiento hacia la paz mundial. Incluso comienza a recomendar nuevas personas para unirse al grupo, explicando a regañadientes que muchos de ellos poseen talentos más débiles. Saya simplemente sonríe y le dice que todos sus amigos son bienvenidos, sin importar quiénes sean. Lentamente, el grupo se convierte en una gran familia de personas que una vez cayeron en la desesperación y se cortaron la garganta a cambio de estos talentos. Finalmente se unen bajo un solo sueño, y eso solo es posible porque Saya se erige en el centro como su líder. Sin embargo, un día todo se desmorona cuando Xiang Shu es convocado a una reunión con los miembros fundadores y Sayu revela inesperadamente que abandonará las promesas que hizo. Aparece como si hubiera estado llorando antes de llegar allí y entonces Sayu anuncia el primer paso de su nuevo plan, que es la erradicación completa de todos los retornados de clase pecador. Esto es una completa conmoción para el rey, quien se opone de inmediato a la idea y le recuerda a Sayu que esto nunca fue parte del acuerdo que hicieron juntos. Jiangsu comienza a perder el control de sus emociones, pero Saya explica que Newman realizó una investigación que mostró que la tasa carmesí entre los pecadores ha estado aumentando rápidamente. Pronto se hace obvio que el cambio repentino de Saya ocurrió porque el pequeño Toya fue atacado por un pecador, y apenas lograron salvarle la vida al niño. Consumido por la ira y la venganza contra los pecadores después de ese incidente, Saya cambia completamente de dirección e insiste en que todos los pecadores deben ser erradicados. Al principio, el rey intenta argumentar lógicamente y señala que muchos pecadores son completamente inofensivos, pero luego amargamente les dice a sus amigos que empiecen con él, ya que él también pertenece a la categoría de clase pecador. Cuando Saya duda porque Jiangsu es su amigo, el rey intenta razonar con él recordándole que los otros pecadores que prometieron proteger también son sus amigos y que no puede simplemente abandonarlos. Abrumado por la emoción, el rey declara airadamente que los pecadores no son personas que deban ser asesinadas por acusaciones infundadas impulsadas por el ego y la autocomplacencia. Luego declara abiertamente la guerra contra ellos. Y antes de que Newman pueda terminar de gritarle que se detenga, ya ha apuñalado a Xia. Einstein se lanza instantáneamente en busca de venganza, pero por poco falla el punto vital de Yang Su en medio del caos de esta repentina traición.
La verdadera naturaleza de Newman se revela finalmente mientras ella sonríe tranquilamente mientras Aye se teletransporta a sí mismo y a Yang-Sui de regreso al mundo de la superficie. Una vez allí, Yang-Sui le pregunta a su amigo si realmente quiere que huya en lugar de llevar a cabo la masacre de la clase pecador que acaba de anunciar. Saya se disculpa con él, mientras el rey argumenta que debería haber sabido que el propio Saya no querría que nadie saliera herido, y que esto fue simplemente rabia después de ver a su hermano herido. Le dice a Saya que aún pueden llegar a un punto intermedio, pero Saya parece haberse rendido. Le dice al rey que le transmita un mensaje a su hermano de que lamenta no haber sido un buen hermano, y luego muere, desvaneciéndose en el aire. Al regresar al presente, el rey admite a Toya que cometió un gran error, al dejar que Seiya cargara con toda la carga de lograr la paz mundial. Sin embargo, también dice que no se disculpará por lo que hizo. Toya le agradece por compartir todo, porque ahora finalmente entiende que su hermano no era un genio intocable, sino un retornador como él que también luchaba por tener éxito. Dice que su mente finalmente está en paz sabiendo cuánto se preocupaba Saya por él, pero rápidamente va al grano y pregunta por qué el rey le mostró todo esto. Preguntándose si está tratando de motivarlo para algo, el rey le dice que su objetivo es simple, y es detener a Newman. Darmont y los otros retornadores malvados intervienen y le recuerdan a Toya que debe haber pasado por un cementerio donde ya crearon tumbas basadas en su profecía, y de alguna manera se están acabando a sí mismos para siempre. La situación se vuelve más vaga cuando el rey finalmente menciona que Neumann probablemente usó el objetivo de Seika de paz mundial para ocultar sus verdaderas intenciones, y no tiene ni idea de a quién apuntará a continuación, ahora que la clase pecadora ha desaparecido. Justo entonces la puerta se abre con Caesar trayendo a Yahoo diciendo que necesita ser tratado rápidamente. Inmediatamente después la puerta se abre de golpe y la persona que está allí es Musashi, lo que hace parecer que Heito puede haber completado su reencarnación y finalmente se ha convertido en Musashi.